doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar delante de ustedes una vez más. Siempre pienso que cuando me dan la oportunidad de estar delante de ustedes, no sé cuándo va a ser mi última vez, por eso lo disfruto tanto. En las mañanas, los domingos estoy ansioso de que se llegue la hora, porque realmente no sé cuándo sea mi última vez, por lo tanto disfruto estar haciendo esto para la gloria de Dios. Gracias a ustedes por permitirme sus oídos y poder compartirles lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles. Esta época del año me gusta mucho, ¿verdad? Yo creo que a todos nos gusta la Navidad porque es el tiempo de decorar, ¿verdad? Los altares, decoran las calles, donde quiera que vamos, a las tiendas, por la calle, por donde quiera que transitamos e incluso en nuestros hogares, se acostumbra a poner ese pinito de Navidad, a decorar con luces, con santas. Respeto la decisión de cada persona si pone su decoración navideña. Hay otros que no creen en eso, está bien. Pero en lo que en mí respecta, en nuestro hogar lo hacemos, lo vemos en la iglesia y es una época muy bonita. A mí realmente me gusta demasiado la época de Navidad. ¿A cuántos nos gusta la Navidad? Me gustan los regalos, pero lo que no me gusta es que se endeuda uno para comprar regalos, ¿verdad? Pero es bonito recibir hasta algo, ¿verdad? Ser lo suficientemente honrar a las personas cuando nos traen un detalle. No importa qué tan caro sea, se tomaron el tiempo para darnos ese detalle. A lo que quiero ir con todo esto de la Navidad y con todo esto de la decoración, de la época que se supone que sea una época mágica, un tiempo mágico. Pero muchos de nosotros esta Navidad no va a ser igual. Para muchos de nosotros esta Navidad hay algo diferente esta próxima Navidad. Para algunos de nosotros, por algún tipo de enfermedad que ha llegado a nuestras vidas, tal vez a un ser querido que está malo, delicado de salud, o si nos vamos más a un extremo, el perder a ese ser querido que creíamos que iba a estar con nosotros esta Navidad. Creo que de los que estamos aquí, ninguno de nosotros queremos estar dentro de esa cueva, dentro de esa incertidumbre de que no sabemos qué va a traer el día de mañana. Porque creemos que como somos hijos de Dios, probablemente no nos van a suceder cosas malas. El problema de nosotros es que creemos que por ser hijos de Dios, creemos que Dios no va a permitir que ocurran cosas que creemos que son malas. Depende de qué perspectiva lo estamos mirando. Muchas veces cosas que nos suceden a nosotros creemos que son malas, pero delante de Dios, Dios manda esas pruebas, esas luchas a nosotros para mejorarnos como personas o para impulsarnos a ser diferentes. Dios, el Espíritu Santo, constantemente nos está avisando y nos está hablando que tal vez tenemos que cambiar algo, un hábito en nuestras vidas, o que tenemos que planear de alguna manera nuestra vida diferente. Y el tema del día de hoy, no sé si alcanzan a leer, está muy pequeño las letras de abajo, pero mentira, no es mi refugio. Y quiero hablarles acerca de estar en la cueva, pero antes de llegar a la cueva, hay un proceso que tenemos que caminar para llegar a la prueba. Y espero explicarme de una manera suficientemente clara para que entendamos que si vamos caminando o si vamos por ese proceso de entrar a la cueva, lo reconozcamos el día de hoy y tomemos otro camino diferente. Porque para llegar a la cueva no es arte de magia, no sucede de que ahorita estoy bien
y mañana estoy en la cueva. Tengo que caminar hacia la cueva. ¿Está conmigo? Amén. Y otra cosa que quiero aclarar, que los que me conocen, tiendo a ser así mi modo de compartirles y ser abiertos con ustedes. Si antes me han escuchado predicar o hablarles de la palabra de Dios, ustedes han oído que he dicho muchos secretos míos. He compartido algunos temores, algunas luchas que he tenido. ¿Y por qué hago eso? Cuando yo crecí, yo veía a los evangelistas llegar a las iglesias o a mis pastores. Yo los veía como gente perfecta, gente suprema que no tenían debilidades, que eran gente perfecta cuando se subían al púlpito y predicaban y hablaban de Dios. Era tan tremendo que yo decía, estas personas, wow, en serio, ellos no pasan por lo que yo paso. Pero he entendido que yo soy humano como ustedes y todo lo que probablemente usted ha pasado en su vida, yo lo paso también. Y siempre me gusta ser abierto y compartirles mis experiencias, mis debilidades para que se identifique conmigo y no crea que porque estoy acá arriba soy diferente. Soy igual que todos ustedes. Amén. El día de nuestra perfección llegará cuando Cristo venga por nosotros. Antes vamos a seguir luchando, vamos a seguir progresando, vamos a seguir tratando de ser mejores. Amén. Dicho esto, quiero compartirles, cuando yo era pequeño, yo me crié en el rancho. En el rancho se acostumbraba, yo no sé a cuántos de ustedes les tocó, que en el rancho se acostumbraba que las escuelas eran ahí en el mismo rancho. Era ahí la escuela, entonces la escuela quedaba muy cerquita de mi casa. Me recuerdo de los recuerdos que tengo, que caminábamos todo el tiempo, mi hermano y yo. Era algo normal para nosotros el caminar a la escuela todos los días, ido y regreso, no estaba nada de lejos. Pero obviamente yo en ese tiempo yo no tenía potestad sobre mi vida, yo dependía de mis padres. Y mi padre decide venirse a Estados Unidos. Y entonces me toca estar en la escuela aquí en Estados Unidos. Y la escuela aquí es muy diferente obviamente allá. Hay que ir a diferentes salones. A la hora de salida hay que esperar a mamá, a papá que lo recojan. Algunos niños se van en su camión. Nunca me tocó a mí irme en camión. A mí siempre me tocaba esperar a mi mamá. Y de estar en un lugar donde no tenía preocupación en ese tiempo, porque yo sabía lo que seguía, lo que venía. Yo sabía que al salir de la escuela, cuando estaba en el rancho, yo me iba a mi casa normal. Yo sabía que iba a venir. Cuando me tocó estar aquí, yo tenía a veces que esperar a mi mamá bastante tiempo. Y en mi tiempo todavía no se usaban los teléfonos para saber, mamá, ¿dónde estás? ¿Ya vienes en camino? ¿Dónde estás? No era como es el día de hoy. Y eso me ponía muy nervioso. Eso me ponía súper ansioso, el estar esperando a mi mamá. Y siempre mi mente maquinaba, aunque viene por el tráfico o lo que sea, yo darme cuenta, esa bola de nieve que era pequeñita, conforme fui creciendo y conforme fueron pasando los años y me convertí en un adulto, eso se fue haciendo una bola tan gigante de inseguridad, de nerviosismo al no saber qué va a pasar mañana. Es fácil predicar, es fácil escuchar que en Dios estamos seguros, que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Pero hay veces que no nos damos cuenta hasta que Dios trabaja con nosotros. Satanás vino a este mundo a hurtar, matar y destruir. Yo no critico a nadie,
Cada quien es libre de hablar lo que ustedes quieran. Pero yo creo que Satanás es tan astuto que busca la manera de destruirnos a nosotros como hijos de Dios. Y a veces decimos que Satanás no tiene la culpa que nosotros, que Satanás no está haciendo nada en contra de nosotros y que nosotros nos encargamos de hacernos daño a nosotros. Él siempre está viendo la manera de entrar y llegar a nuestras vidas, a destruirnos. Primera de Pedro 5:8, estén alerta, dice Pedro. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Busca la manera de destruir, busca la manera de entrar a nuestras mentes, de entrar a nuestros hogares. Él siempre está trabajando. Él sabe que su tiempo, cada día que pasa, se está acortando. Y Él está trabajando. Él desde esquina está trabajando. Debemos reprender a Satanás, reprender al diablo. Tenemos un enemigo. Pedro nos lo dijo. Si no tenemos cuidado, como les compartía, esas cosas en nuestra mente se hacen tan grande y conforme estamos creciendo y somos adultos, es difícil sacarse eso de nuestras vidas. Le compartía a mi esposa, hablando de mi esposa Francesca, les manda saludos. Seguramente está viéndonos ahorita. Estaba un poquito delicadita de salud mi hija y está con ella, está todo bien, gracias a Dios. Pero hace unos días yo platicaba con mi esposa y le decía a Francesca, es que cada vez que tú me hablas, fíjese cómo es el enemigo, y esto nos puede pasar a muchos de nosotros. Pero siempre que yo recibí una llamada de Francesca, siempre estaba esperando lo peor. Y siempre contestaba de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? ¿Se desbarató el carro? ¿Qué pasó? Dime. Yo acostumbro a hablarle a mis papás. Cada vez que mis papás me hablan a mí, siento que algo malo pasó. Y es tan tremendo poder sacarse, es tan difícil sacarse de esos pensamientos de la mente y no creer esas cosas. Yo no sé cuántos de ustedes aquí se están identificando conmigo. Siempre he estado preocupado porque algo malo va a pasar, algo malo va a ocurrir. Pero al ver yo mi vida, por eso es tan difícil sacarnos eso de la mente. Y por más que declaramos que Dios está con nosotros, que somos más que vencedores, si realmente no nos puedo, el estoy feo, fea, gordo. Yo sí estoy gordo. La cueva con esta persona. Quiero hablarles de Elías. Y quiero que se vaya conmigo a Primera de Reyes 19. Vamos a estar ahí. Y antes de entrar en la historia, quiero recordarles, por si usted ya ha leído esta historia, quiero recordarle qué es lo que Elías había hecho antes de leer lo que vamos a leer próximamente. En el capítulo anterior, del capítulo 19, la palabra nos habla que Elías, el profeta de Dios, en ese tiempo era el único profeta de Dios. Y que en ese tiempo una reina malvada de nombre Jezabel había implementado creencias muy liberales. Dice la historia que esta mujer, Jezabel, era una mujer demasiadamente liberal. Tanto así que ella implementó sus propios dioses. Y uno de esos dioses era Baal. Y esto no ocurrió de la noche a la mañana que ella implementó esto y fue creciendo. Fue un periodo de tiempo que
Tanto fue así que dice la palabra que el día que Elías se enfrentó a ellos, aproximadamente eran 450 profetas de Baal. Ahora, vamos a entrar un poquito a la historia. Está Elías solo, profeta de Dios, el único profeta de Dios en ese tiempo, ahí en Israel, contra 450 personas. Siendo honestos, si nosotros estuviéramos en un lugar así, ¿quién de nosotros se para ahí solo? Cuando tienes a 450, es como ir a la guerra y perder la guerra. Lo increíble de esto es que Elías en ese tiempo, en ese momento, él no sentía nada de temor. Él y al lado de él, Jehová de los ejércitos era el que lo mandaba a enfrentar a esta gente. Él sabía que él traía la verdad y en ese momento él no pensaba en la muerte. No había temor en él y él por eso hizo lo que hizo. La historia dice, es tan increíble que dice que se enfrentó a ellos, pusieron 2 bueyes con leña y que orara y les dijo Elías, oren a su Dios para que mande fuego del cielo. Obviamente estos profetas se pusieron en comunión, estaban orando, pidiendo, rogándole a un Dios que realmente no existe, no existía. Sabemos que el único Dios y poderoso es nuestro Señor Jesucristo, amén. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y antes de venir a los caminos de Dios, inconscientemente nosotros a veces pedíamos de una manera errónea. Pedíamos de una manera equivocada. Que tal vez esa fue la manera en que nos criaron y pedíamos de una manera errónea a dioses que realmente no existen. Pero cuando vemos la luz y nuestra venda es quitada, podemos ver que el único que es capaz de darnos es nuestro Señor. Elías sabía en quién él estaba confiando. Imagínense meterse ahí con toda esa gente. ¿Cuán tan grande era la confianza de Elías para decir, no importa? Dice la palabra que también dice que él mojó hasta su leña, mandó a que mojaran su leña. Cuando estos hombres se cansaron de orar, cuando no vieron respuesta de su Dios, Elías oró y del cielo cayó fuego. Y dice la palabra que Elías con espada acabó con todos estos profetas. 450 profetas a espada. Elías solo. Qué tremendo, ¿verdad? Pero cuenta la historia ahí donde quiero llegar en el capítulo 19. Nomás quería resumirle lo que en un capítulo anterior Elías había hecho. En el capítulo 19 de Primera de Reyes, Jezabel, esta reina malvada, le van con el cuento de lo que Elías había hecho con sus profetas. Obviamente, siendo mujer, ¿verdad? Se enfureció, se enojó. Dice Primera de Reyes 19:2, si me quiere acompañar ahí. Me dice un amén cuando lo tenga. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Ya para el capítulo 2 ya le habían ido a contar a Jezabel lo que Elías había hecho. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten. Dice Jezabel, si mañana para esta hora
yo no te he matado, así como tú mataste a ellos. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. La versión que leí es más clara. Jezabel, la reina de Israel en ese tiempo, manda amenazar con un mensajero a Elías, que sus dioses la maten si para esa hora ella no acaba con Elías. Ahora, si se acuerda todo lo que Elías había hecho, ¿no? Anteriormente. Estar ahí solo con esos profetas, acabar con sus vidas con sus propias manos, con su espada. Ahora viene una mujer a amenazarlo. No mandó guerreros contra Elías, no mandó en ese momento a gente a que lo mataran, solamente fueron amenazas. Y esas amenazas fueron suficientes para entrar en la cabeza de Elías y salir corriendo, salir huyendo de ahí, de ese lugar. Sin duda alguna, Jezabel tenía la fuerza suficiente para acabar con Elías en ese momento. Ella era la reina de Israel en ese tiempo, ella tenía el ejército, su ejército en sus manos. Pero ¿qué pasó con Elías? ¿Por qué Elías se dejó dominar con esos pensamientos de que iban a matarlo? Dice en el capítulo 4, ahí adelantito: luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Vamos a leer el 3, perdón. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judea, y dejó ahí a su sirviente. Y ojo con lo que dice el capítulo 4. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol y pidió morirse. ¿A qué extremo llegó Elías para querer hasta morirse? Como un profeta de Dios, todo lo que tú habías hecho, Elías, anteriormente, ¿cómo pides morirte? ¿Cómo le pides al Dios Altísimo morirte a pesar de todo lo que tú ya habías hecho? Tú viste cómo Dios te respaldó, mandó fuego cuando tú lo pediste, mandó lluvia cuando tú oraste por lluvia. Ahora, ¿cómo con una amenaza de una mujer sales huyendo, caminas por el desierto y pides morirte? Yo no conozco sus vidas. Yo no sé cuántos de nosotros hemos llegado a ese extremo de pedir la muerte o de ya no quiero sufrir más o pedir algo que no está en los planes de Dios. Pero si a Elías le sucedió eso, nosotros estamos expuestos a eso. Ahora, si eso llegó a tu vida o si está pasando, quiero recordar y que recuerdes una cosa. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? Quiero que recuerde ahorita mismo, piensen. Algo que Dios ha hecho por usted que era imposible, pero Dios lo hizo posible. Piénselo. ¿No ha sido bueno Dios con usted? En el capítulo 4 dice que dejó a su sirviente y él continuó caminando por el desierto hasta que llegó a un árbol, se sentó y le dijo a Dios: Dios, basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron.
Va a haber momentos en nuestras vidas que vamos a ir de camino a la cueva. Cuando a Elías le estaba sucediendo todo esto, Elías no estaba en la cueva, iba de camino a la cueva. Él estaba huyendo. Él lo que quería era huir de Jezabel para que no lo matara. Pero ¿sabe qué es lo curioso de todo esto? Que Elías, dice la palabra más adelante ahí, que caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte donde estaba la cueva. Dice la palabra que Dios lo fortaleció para llegar hasta ese monte, hasta esa cueva, tratando de huir de la reina Jezabel. Lo que Elías no sabía era que Dios tenía un propósito en ese caminar rumbo a la cueva. Hay momentos que queremos huir, queremos salir de todo y nos queremos alejar de las cosas de Dios o de las cosas de gente, o me quiero enfocar más a las cosas de Dios. Hay momentos en que decimos ya no puedo más, ya no quiero seguir. Es demasiado lo que me está pasando, es demasiado, no puedo seguir más adelante. Y tratamos de tomar un paso al costado y seguir el camino hacia la cueva. Lo que nosotros no sabemos es que hasta en ese tiempo que nosotros supuestamente nos estamos alejando del propósito de Dios, Dios alinea su propósito en nosotros. Tú estás en su propósito, vas a seguir estando en su propósito. Dios ya te reclamó como suyo, vas a seguir siendo suyo hasta que te llame a su presencia. Vamos a pasar por circunstancias difíciles, sí. Pero aunque creamos como Jonás cuando huye para no ir a Nínive a predicar la palabra, aún en ese tiempo Dios trabajó con Jonás, le enseñó algo. Así a nosotros, cuando creemos que ya no queremos nada con Dios, se acabó. Llevo tantos años de cristiano, no veo mis oraciones contestadas, me rindo, me voy. Todos creo de los que estamos aquí conocemos a una persona que se ha alejado de los caminos de Dios. Amén. Pero antes de juzgar, creamos con todo nuestro corazón que Dios está trabajando con esa persona y que va a tener la oportunidad de venirse de nuevo a los caminos de Dios. Amén. E incluso cuando pensamos que estamos huyendo del propósito de Dios, aún en esos momentos Dios está usando eso a nuestro favor, para su favor. Elías huyó por 40 días y 40 noches para llegar al desierto, sin saber que ese camino lo estaba preparando para su próxima encomienda de parte de Dios. Dios tenía un propósito más grande para Elías. Los días de Elías no se habían acabado, pero en Elías existía esa incertidumbre de que me han amenazado. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sé, tal vez pueda morir. Pueda sonar curioso, pero eso era lo que yo sentía cada vez que yo veía que los padres recogían a esos niños del colegio, de la escuela, y que yo era a veces el último en ser recogido. Yo decía, no sabía qué era lo que iba a seguir para mí. Era apenas un niño, eso era una incertidumbre, era algo que no sabía que iba a suceder. Elías en ese momento no sabía que Dios tenía un plan para él, una encomienda más grande para él. Y ahorita vamos a ver qué encomienda tenía Dios para Elías. Y van a haber días negros, días grises en nuestras vidas que no sabemos qué sigue mañana, que no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, que decimos, Señor, ¿qué sigue? Tengo miedo. No es malo, mis hermanos,
experimentar el temor. Es parte de nuestra vida experimentar temor, experimentar el miedo, porque no sabemos qué es lo que se siente. Antes de yo volar en avión, yo lo he contado varias veces, yo no sabía qué se sentía y era un pánico para mí volar. Pero dicen las estadísticas que hay más muertes en automóviles que en aviones, ¿verdad? Pero cuando se cae un avión, todos, mi hermano, todos se mueren. Y cuando vas manejando, pues sabes que, pues no sé, ¿verdad? Pero era mi forma de pensar y lógica. Yo decía, cuando vuela, ojalá y haga un mar o algo para poder aterrizar así bonito, ¿verdad? No es malo experimentar temor, es parte de la vida. Lo malo es que dejemos que el temor gobierne nuestras vidas. Eso es lo malo. Se lo voy a decir otra vez. No es malo experimentar el temor, es parte de la vida. Lo malo es que dejemos que el temor gobierne nuestra vida. Eso es lo malo. El temor nos agarra, nos cohíbe, nos detiene de disfrutar la vida como es. Disfrutar la vida plenamente, como Dios quiere que la disfrutemos. Primera de Juan 4:8, antes de entrar, en esa clase de amor no hay temor. El amor de Dios echa todo el temor, amén. Ahora el problema es que nos agarremos verdaderamente del amor de Dios. Y saber que ese amor perfecto que Dios nos está dando va a echar todo temor afuera de nosotros, de nuestras vidas. Elías llega a la cueva. Lo podemos leer ahí en el capítulo 19, versículo 9, si me quiere acompañar. ¿Me dice un amén cuando esté ahí? Amén. Ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Es la primera vez que Dios le habla a Elías dentro de la cueva. Ok. Elías tuvo un caminar para llegar a la cueva y pasó seguramente por muchas dificultades, sus pensamientos a lo mejor. Él iba asustado tratando de alejarse lo más posible de Jezabel. Él tenía en mente llegar a ese lugar para sentirse seguro. Cuando Elías llegó a la cueva, ahí pasó la noche, dice la palabra, y Dios le habló por primera vez a Elías. Quiero que nosotros, y me incluyo yo, entendamos que si vamos caminando camino a la cueva, como le decía ahorita, seamos lo suficientemente sabios para tomar otro camino y guiarnos al camino que Dios quiere realmente que nosotros estemos caminando. Que no lleguemos hasta la cueva para que Dios nos reprenda o para que Dios nos corrija o para que Dios nos hable. Y luego cuando llegamos a la cueva, nos hacemos las víctimas, nos hacemos las santas palomitas que no hemos hecho nada. Pero el problema es que Dios nos ha estado hablando durante todo el camino. Hay un dicho hay un dicho que dicen que no tapan el pozo hasta que el niño está ahogado. ¿Conoce ese dicho? No sé si sea ese, pero algo así más o menos. Y es cierto, a veces Dios nos está hablando y nos está hablando durante el camino. Vemos que nada está trabajando en nuestra vida, vemos que nos pasan tantas cosas, pero hoy vamos caminando hasta que llegamos a la cueva.
y ya no queremos salir de la cueva. Dios le habló a Elías dentro de la cueva por primera vez. ¿Cuántas veces, y hablo de mí, Dios no me estuvo hablando dentro de la cueva? Me estuvo hablando, pero como esa cueva siento que es mi refugio, no quiero salir de ahí, porque es mi lugar seguro, es mi zona de confort. Aquí estoy bien, no necesito salir, no necesito experimentar, no necesito conocer más personas. Con las personas que conozco es suficiente, no necesito conocer más. Esa era mi zona, mi refugio. No hace falta yo salir a conocer el mundo. Esa es mi cueva, es mi refugio. Está bien que yo sienta temor, está bien que yo no sé qué va a pasar mañana. Ese es mi refugio, es mi cueva. Pero es una mentira. Es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, tenernos en esa cueva y dejarnos ahí encerrados sin hacer nada, estar preocupados, acabar con nuestra vida. Y el problema no es que acabamos con nuestra vida solamente. Hay personas a nuestro alrededor, nuestras familias, que también acabamos con sus vidas. No dejamos que ellos disfruten de sus vidas porque nosotros estamos seguros en esa cueva. Y yo no sé si ya estás tú ahorita en una cueva. No sé por lo que estás pasando, pero necesitamos salir de esa cueva. Esos temores que tenemos, que no nos dejan vivir en paz, tienen que salir porque el amor de Dios es perfecto y echa todo fuera, todo temor. Elías estuvo en la cueva. No dice por cuánto tiempo, pero Dios le habló por segunda ocasión. Elías, ¿qué haces aquí? Ahora Dios te está hablando por tu nombre. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Verdaderamente estás cumpliendo el propósito que Dios tiene para ti? Y esto te lo estoy preguntando directamente. No los puedo ver a todos. No tengo tantos ojos, pero quiero preguntarles esta pregunta íntima. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás cumpliendo verdaderamente el propósito de Dios? ¿Sabes cuál es tu propósito? ¿Ya encontraste tu propósito? Y esa voz que nos llega a nuestro corazón, que Dios nos está hablando y nos está diciendo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y ahora me pregunto, ya casi voy a terminar para que no se me van a dormir. Ahora una pregunta que tengo ¿es bueno sentir el temor? ¿O está mal? Mejor, puedo hacer esa pregunta, ¿está mal sentir temor? Como yo lo decía, no está mal. No está mal de verde ni de rojo, está mal. Ja, ja, ja. Jesús sintió temor. Jesús. El ser la persona más maravillosa del mundo, la persona más compasiva de todo el mundo, la persona que más amó, sintió temor. Y no podemos decir que el amor de Dios no estaba en Jesús. Durante todo su ministerio, su vida, pudimos ver que el amor de Dios, el amor del Padre estaba en la vida de Jesús, pero hubo un momento en su vida que sintió temor. Lucas 22, 41, 43. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo que lo fortaleció. Vamos a sentir temor. Estos hombres experimentaron el temor, pero Jesús fue
maravilloso lo que dijo ahí. Si es posible, quita de mí esta copa, quita de mí este sufrimiento. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque muchas veces creemos que nuestra voluntad es la voluntad de Dios y no es así. La voluntad de Dios es perfecta para nosotros, nuestra voluntad no. Y yo sé que ustedes han cometido demasiados errores como yo, que nos hemos dado cuenta que nuestra voluntad no es la que gobierna perfectamente nuestras vidas, sino la voluntad de Dios. Entonces no es malo experimentar el temor de vez en cuando. Como les decía del amor, el amor de Dios echa todo temor. Le voy a pedir a Ismael que vaya pasando, por favor. Elías se dejó gobernar por el temor. No experimentó el temor. Él se dejó llevar, él se dejó gobernar por el temor por unos días. ¿Y qué es lo que hace el temor? Nos ciega y nos da un panorama tan pequeño, un camino tan pequeño de desgracia. No nos deja ver todas las promesas y todo lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros. Elías se dejó gobernar. Dios le habló un total de 3 veces a Elías cuando él estuvo en la cueva. No dice cuánto tiempo él estuvo en la cueva, pero Dios le habló 3 veces. Lo que Elías no sabía es que Dios tenía una encomienda para él aún. Aún los días de Elías no habían acabado. Yo escuché algo de esto de un pastor en la radio y me gustó mucho. Nosotros somos invencibles hasta que Dios quiere. Va a llegar el día en que cualquier cosa nos va a hacer caer, o va a llegar el día en que sea momento de ir delante de la presencia de Dios para rendir cuentas. Pero hasta que Dios quiere, somos invencibles y podemos hacer todo en el nombre de Jesús. El día va a llegar, el día va a estar ahí, el día ya está ahí esperando. Por eso cuando yo comencé a predicar hoy, yo les dije que cada vez que me dan la oportunidad de estar aquí delante de ustedes, lo disfruto tanto porque no sé si hoy será mi última vez estar delante de ustedes. Porque no tenemos garantizado el día de mañana. Ni siquiera Elías tenía garantizado el día de mañana. Y lo podemos ver en la forma que él reaccionó con simplemente una amenaza. La encomienda que Dios tenía para Elías era una de las encomiendas, porque hizo otras 2. Fue ir y ungir a Eliseo, su sucesor. Elías tuvo que pasar por todo ese desierto, por toda esa incertidumbre, por todo ese temor, antes de recibir esa encomienda de parte de Dios. Eliseo. ¿Y quién fue Eliseo? Eliseo fue un profeta de Dios también. No sé si usted sepa, pero Elías le preguntó: ¿qué quieres de mí? Eliseo le dice: quiero una doble porción
del Espíritu. Elías le dice: cosa difícil pides, como que estás pidiendo demasiado, ¿no? Y todos los milagros que hizo Eliseo. Tal vez te encuentras adentro de la cueva, o tal vez no le encuentras un propósito a tu vida. Pero quiero recordarte una cosa, que aún tienes un propósito, que aún hay encomiendas en tu vida que tienes que cumplir. Te tienes que levantar, tienes que retomar ánimos. Así como Dios fortaleció a Elías durante esos días en el desierto para él llegar al monte, a la cueva, Dios te ha estado fortaleciendo durante todos estos días, durante todos estos meses o años, porque aún no ha terminado contigo. Dios tiene una encomienda para ti. Pero dentro de esa cueva, dentro de esa zona de confort, ahí no vamos a cumplir la encomienda que Dios tiene para nosotros. Tú conoces, tú sientes lo que Dios te ha llamado a hacer. Te invito a que salgas de ahí y que lo cumplas. No importa la edad que tengas, no importa las condiciones que tengas, Dios te llamó a hacer algo. Somos la sal del mundo. Somos los encargados de llevar el evangelio. Somos los encargados de traer almas para Cristo. Amén. Póngase sobre sus pies. Le voy a pedir al grupo de alabanza que si me acompaña. Mire, estar en la cueva no es el final. Es el principio de algo nuevo que Dios tiene para ti. Estar en la cueva no es tu final. Es el principio. Ya tiene sueño el hermano. Es el principio de un nuevo comienzo. Amén. ¿Usted lo cree? Ahora quiero Elías salió de esa cueva y siguió y cumplió la encomienda que Dios tenía para él. Y quiero que usted me permita el honor y el privilegio de orar por todo aquel que sienta que va en ese caminar rumbo a la cueva, o que siente que ya está en la cueva. Por favor, permita orar por ustedes. Ahí los pastores me van a ayudar a orar por todos los que se sienten estancados, que se sienten que no hay un propósito, o que se sienten que no tienen fuerzas para seguir adelante. Por favor, pase al altar. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo tiene un nuevo propósito para usted. Permítame orar por usted, por favor. No tenga temor, no tenga vergüenza. No deje que la vergüenza, el temor domine su vida. Dios es tan grande y tan maravilloso. Hay un nuevo comienzo al salir de la cueva. Y tal vez esos pensamientos, eso que nos ha estado gobernando durante años, nos ha impedido ser felices realmente. Todo el daño que nos han hecho cuando éramos niños, e incluso cuando ya de adultos, esos temores, esos pensamientos que nos han metido en nuestra mente, no es el final. Es una mentira. La cueva no es nuestro refugio. La cueva es el comienzo de algo nuevo que Dios tiene para ti. Y yo sé que hay personas que aún sienten que tienen que pasar, porque hay un propósito que ustedes tienen que cumplir. Hay una encomienda que tienen que cumplir. Por favor, pasa. No tengas temor. Vamos a orar como un pueblo. Dios va a cumplir la encomienda y el propósito en tu vida.
Nunca dudes de que eres menos que alguien. Dios te escogió para algo bueno. Vas a sentir temor en tu vida, vas a sentir temor en tu caminar, pero no dejes que eso gobierne tu vida. Deja que el amor de Dios gobierne nuestra vida.